Hola amigos y amigas de Cuba no está sola. Estamos nuevamente en este nuevo capítulo de nuestro programa solidario con Cuba y su pueblo, cumpliendo la misión que nos hemos autoasignado de romper el cerco informativo de lo que pasa con el pueblo cubano y el incremento del bloqueo impuesto por la administración norteamericana dirigida por Donald Trump. Nosotros somos un grupo de comunicadores sociales de Latinoamérica que voluntariamente nos hemos puesto a trabajar por contribuir de algún modo con nuestros saberes, con nuestras experiencias, a romper, como lo decía al principio, el cerco informativo de lo que está ocurriendo alrededor del mundo en solidaridad con Cuba. Hemos tomado conocimiento que en muchas partes, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, hay actividades solidarias que se desarrollan todo el tiempo, todos los días. Y este programa va a aprovechar también de conversar con personas que precisamente trabajan en el tema de la solidaridad internacional, desde su ámbito, desde sus lugares de trabajo, de distintos lugares también de Latinoamérica. Así que en el desarrollo del programa vamos a ir conociendo aquello. Saludamos a Eduardo Aragón, él es un sociólogo, comunicador social, peruano que hace muchos años se dedica también a romper con los monopolios comunicacionales que hay también en la hermana República del Perú. Adelante, Eduardo. Un gran abrazo solidario a los amigos y amigas que nos están viendo por estos medios alternativos de comunicación y que se enfrentan a toda esa desinformación, ¿no? Muy bien planificada y muy bien financiada en contra de todo lo que significa un desarrollo solidario, sostenible, eh, y que rompe esa línea hegemónica y que se revela frente al orden mundial que nos quieren imponer. Estoy hablando básicamente sobre la isla de Cuba, la isla más grande de las Antillas, y que es parte de una sociedad, es una sociedad que siempre desinteresadamente ha tendido la mano hacia los países, no solamente al Perú, sino a países en Latinoamérica, en África, incluso en Europa, han tendido la mano solidariamente con estos contingentes de médicos cubanos que van en ayuda ante problemas de desastres naturales, pandemias. Así que nosotros nos hemos juntado para dar nuestra contribución para romper este cerco, primero, de satanización, ¿no? De ataques contra la isla y también sumarnos a este esfuerzo porque Cuba no está sola y romper ese bloqueo no solamente económico, sino también social, informativo. Un gran abrazo, Claudia, Edgar, me sumo yo a este esfuerzo libremente. A mí nadie nos ha financiado ni obligado a hacer esto, lo hacemos espontáneamente y lo hacemos con mucho corazón y con la fuerza de que estamos por el camino correcto. Abrazos. Gracias, Eduardo. Y les presento ahora a Claudia Torres, pues ella es una periodista, una comunicadora social, militante de los derechos humanos, que se mueve entre Chile y Argentina. Así que también tenemos con nosotros a Claudia, quien voluntariamente también se suma a este esfuerzo. Claudia, ¿qué tienes para decirnos? Sí, siempre estoy de algún lado o algún lado de los Andes, allá o acá, pero estoy ahí siempre entre Chile y Argentina. Bueno, feliz primero de este tercer capítulo, Cuba no está sola, aprovecho de saludar a todos y a todas, los compañeros, las compañeras, la gente que por ahí quiere saber un poquito más acerca de lo que está pasando en Cuba, pero principalmente lo que tiene que ver con la solidaridad. Me sumo que este esfuerzo es un llamado que nos hizo Edgar, él ahí de mucha voluntad dijo, hagamos algo por Cuba y nos sumamos con Eduardo, con voluntad,
con los recursos que tenemos, pero con un corazón solidario como lo merece, de manera digna, para ese gran pueblo digno de Cuba y su revolución, y precisamente como para aportar parte de la solidaridad, decimos también, de romper el bloqueo también es mediático, no solamente el embargo económico, sino que mediático, correr el cerco para que tengan información oficial, para que tengan información de la solidaridad, también bajar la desinformación, porque la manipulación, sabemos, no solo con Cuba, es con un montón de todos los países y todos los lugares no alineados con el imperio, bueno, entre esos Cuba, que ha sido el bastión de lucha, el bastión que nos dijo hace más de 60 años que se podía hacer un proceso revolucionario en América Latina, ya no mirar a Europa, como siempre la cuna del conocimiento y de la revolución, había algo que se podía hacer muy latinoamericano, y ahí surgió la cubanísima revolución cubana en los años 50. Así es que feliz, porque tenemos invitados, tenemos salud, bueno, tenemos un montón de cositas que vamos a recorrer también en este tercer programa de Cuba no está sola. Gracias, Claudia. Sí, pues, Cuba no está sola. Y como no está sola, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes. En YouTube, Cuba no está sola D7P, en Instagram, @Cuba no está sola, y en Facebook, @Cuba no está sola también. Va a aparecer en algún momento la imagen con las redes sociales para que ustedes tomen nota y nos puedan comentar, nos puedan criticar si lo desean, hacer aportes, lo que sea. Eh, y si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro mail, cubanoestasola2026 @gmail o gmail, dicen otros, .com. cubanoestasola2026 gmail.com. Gracias por seguirnos, gracias por los comentarios que nos han llegado. Nosotros eh, pretendemos contarles lo que está ocurriendo en el mundo, en que, como lo hemos reiterado más de una vez, se suceden una tras otra las expresiones de solidaridad con el pueblo cubano, que ya podríamos ir adelantando, se está convirtiendo en una especie de movimiento mundial por la decencia, por la dignidad, por la humanidad. Así que vamos ahora a contarles respecto de nuestra entrevista que tenemos en unos minutos. Estamos esperando que se conecte nuestra... Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Nuestra compañera Amaya Candia Neira. Ahí la estamos viendo ya en su fotografía, ahí apareció. Vamos a saludarla. Bienvenida, Amaya Candia Neira. Ella es doctora en medicina del año 2012, presidenta de la Sociedad Médica Internacional de Egresados de la Escuela Latinoamericana, ELAM, y esta Sociedad Médica Internacional tiene la suma de 32.000 médicos afiliados alrededor del mundo, alrededor del globo. Bienvenida, Maya, gracias por estar con nosotros. Y partimos. Hola, Bienvenida. sí, muchas gracias por la invitación. Aquí estábamos para variar dentro de nuestras luchas, como siempre. Amaya, para partir, Ujú. cuéntanos qué es lo que es la Escuela Latinoamericana y qué es lo que es esta entidad internacional que tú presides. Bueno, la Escuela Latinoamericana de Medicina surgió como un proyecto ideado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, posterior al impacto de dos desastres naturales, ya que fueron el huracán Mitch y el huracán George, que arrasaron con Centroamérica. En ese momento Cuba tenía ya sus misiones médicas, entonces la decisión fue, bueno, ya que nosotros mandamos médicos para el mundo, ¿por qué mejor? La pregunta fue, ¿por qué mejor nosotros formamos médicos de estos países en nuestro país y se van y vuelven a su país para entregar lo que nosotros sabemos, ¿ya? Entonces es como un tema también desde el conocimiento, del amor y sobre todo de la solidaridad. Claudia. Creo que en 26 años, ya casi 27 años, han habido 18 generaciones, ya yo soy de la octava,
hay que plantear que de estas 18 generaciones han graduado ya más de 32.000 médicos a lo largo y ancho de 122 países. Creo que es un logro muy importante porque si uno ve que otras instituciones, no sé, pues comparemos por el frente, Harvard, ya sí, ha formado 40.000 profesionales, pero no de forma gratuita, no sin pedir nada a cambio, porque esto también va desde el altruismo, ¿ya? Desde el altruismo y desde el amor. Creo que eso también es algo muy importante porque lo otro que pasó fue que la Academia Naval Granma, que se encontraba a las afueras de La Habana, en Santa Fe, municipio de Playa, esta Academia Naval fue convertida en la Escuela Latinoamericana de Medicina. O sea, ha sido al revés como otras experiencias que nosotros hemos visto a nivel mundial, o sea, que han convertido lugares en campos de guerra. Aquí se convirtió un lugar militar en una escuela y formando médicos alrededor del mundo. Amaya, quiero darte la bienvenida, compañera, también. Gracias. Recién ahí hablábamos fuera de cámara con Edgar y con Eduardo, de compañeros que me ha tocado ver. Yo vengo de un lugar chiquitito en Chile, de Aysén, y hay muchos compañeros y compañeras que se formaron en medicina. Tengo dos grandes amigos que les aprovecho de mandar salud porque nos han visto, que es Camila y David Lambert, son médicos, son hermanos, y con una vocación que se nota cuando van a cualquier lugar. Entonces creo que eso que tú también decías, es distinto formarse con una mirada de la salud pública, además de nada que ver con lo que tienen lamentablemente las escuelas de medicina en general en América Latina y en el mundo, sino que hay una mirada totalmente distinta. Y de hecho, gran parte de las formas, nunca se ha querido reconocer, pero los centros de salud familiar en Chile fueron una copia que fueron a buscar a Cuba, porque veían cómo era la prevención tan fuerte. Bueno, quería, un poquito ese punto y preguntarte también, bueno, ¿cómo has visto la orgánica también de esta organización, de ustedes como egresados, respecto a esta recrudecimiento de la ofensiva imperialista? Porque viene hace muchas décadas, pero ¿cómo la han visto ustedes? ¿Cómo la charlan también en distintos lugares? Bien, mira, en definitiva, hay varias cosas que lo estaba conversando recién aquí con unos compañeros, que mira, te puedes pensar lo siguiente, nosotros venimos de países de condiciones que no solamente fueron condiciones económicas bajas, había gente de organizaciones sociales también, de partidos, de militancia, de organizaciones de base que uno decía, ah, sí, efectivamente tienen esta idea de formarse y todo. Pero la historia, voy a hacer como un poquito de historia como propia, un poco como haciendo mi historia dentro de la historia del ELAM. Este año yo cumplo 20 años desde que entré a estudiar medicina a Cuba, ¿ya? De estos 20 años tienen que pensar que el 2005 salió la primera generación y el 2005 no se pensaba, yo creo que ni diametralmente vivir los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Y de ahí, desde el 2005, empezaron a surgir muchas iniciativas desde la gente que en algún momento se quedó haciendo su especialidad en Cuba, porque hubo las primeras generaciones, hubo una gran cantidad de egresados, principalmente de los países de Centroamérica, que decidieron quedarse porque en sus países las escuelas de medicina eran o inalcanzables, ¿ya? Entonces se quedó mucha gente, igual se quedaron algunos chilenos, y lo que empezaron a hacer fue crear distintas instancias de funcionamiento. Por ejemplo, esta SMI-ELAM es como el desencadenante de muchos otros nombres. Fue AMI-ELAM, IELAM, IMELAM, o sea, les puedo decir como 17 nombres, pero con la misma concepción, como de encabezar y de observar el legado que dejó la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha dejado, ¿ya? Y lo otro es que nosotros lo que empezamos a hacer fueron distintas orgánicas en nuestros países, ¿ya? La agrupación de egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Chile tiene más de 600 graduados y es una agrupación que lleva más de 25 años.
Entonces, como les digo, es un sinnúmero de cosas. Nosotros hemos actuado en varias iniciativas, en red de organizaciones, entonces nunca hemos perdido el vínculo. Y también lo que hizo la ELAM como proyecto fue trabajar en algo que se llamaba el observatorio, que era tener todos sus focos de luz, que éramos nosotros, a lo largo del mundo y saber dónde estábamos, qué estábamos haciendo y qué cosas en qué estábamos trabajando, que eso también es muy válido lo que hizo. Quizás del todo no ha resultado como nosotros queremos, porque también la vida no es fácil. Ya, hay gente que viene de condiciones económicas que esto fue un salto. O sea, estudiar medicina para mucha gente a lo largo del mundo es un salto económico, te cambia el nivel de vida, te cambian las estructuras, te cambian un montón de cosas que uno cree que no es así, pero lo es. Entonces, lamentablemente la vida te va absorbiendo, el sistema te va absorbiendo. No somos todos los que queremos, pero esta Sociedad Médica Internacional tiene presencia a nivel de sus asociaciones, al menos en 40 países alrededor del mundo. Y gente que es de su país y que vive, por ejemplo, en Europa, hay un grupo importante de graduados que son de otros países y que viven en Europa y que también hacen organización y que también participan en nuestros eventos. No Eduardo, sé si quedó claro o hay más dudas. Sí, no, no, perfecto. súper clarísimo. Clarísimo. Doctora Amaya, un saludo muy cordial. Doctora Amaya, Hola, ¿cómo está? bien. Una pregunta. Frente a ¿cuál es la esencia y cuáles son las diferencias que hay entre la formación cubana en medicina cuando ustedes vienen hacia nuestros países que son neoliberales, ¿no? Y donde la medicina muchas veces es más que nada un negocio, ¿no? Un- un- Aquí, por ejemplo, los servicios médicos estatales son muy precarios y con muchas deficiencias. Y, y siempre la medicina privada, se podría decir, es la que rige el estándar de calidad de nuestros países. ¿Cómo ve un doctor formado bajo otra tipo de mirada, una mirada más solidaria, más de servicio, ¿no? Y también frente a esta situación, por ejemplo, de la noticia que salían que el gobierno de los Estados Unidos prohíbe, por ejemplo, a ciudadanos de Santa Lucía, de una isla ahí en Centroamérica, que, que estudien medicina en Cuba, ¿no? Así también, bueno, a varias islas de Centroamérica que les están prohibiendo a estas naciones, a estas pequeñas naciones, que regresen a sus conciudadanos y que no terminen sus estudios de medicina en Cuba. ¿Cómo usted como una asociación internacional ve esto y qué le provoca O frente sea, a esas esta... cosas son sumamente graves. Es que también tenemos la experiencia, no sé si se han enterado de que tanto Honduras como Guatemala dieron la retirada de las brigadas médicas cubanas. Y algo muy parecido a lo que pasa, porque se supone que Estados Unidos va a insertar eh, aproximadamente dijeron que iban a dar como unos 10.000 millones de dólares para poder abarcar todos los servicios de salud. Mira, contarles que hablando de esto, el año pasado yo tuve la oportunidad de estar en Honduras en un congreso centroamericano de graduados y que me llamaba mucho la atención el desmantelamiento que se han hecho de los servicios públicos. O sea, nos decía una colega ginecóloga que en su hospital público, tres parturientas, mujeres embarazadas a punto de parir, tenían que estar tres mujeres al mismo tiempo en la sala de parto, en una camilla, compartiendo una camilla. O sea, que ni en Chile, o sea, en Chile igual nosotros tenemos un sistema que ha sido mucho más personalizado y como decía aquí la compa, también nosotros tenemos un sistema de salud que se ha preocupado por los cuidados. Entonces, ver eso, esa manifestación es una locura. O sea, ver que las fundaciones que lavan dinero
van a los distintos países, por ejemplo, a Honduras, van con sus fundaciones y dicen que van a atender pacientes porque tienen ecógrafo y cosas, pero quedan ahí, pues, en los exámenes, en que los médicos tienen que trabajar en estas fundaciones como para poder solventarse, porque en el sistema público ni siquiera hay cabida. Para todos los especialistas que se graduaron en Cuba, llegan a veces a países como Honduras y no, los primeros especialistas no tenían cabida, no tenían ni siquiera la glosa que decía, por ejemplo, cardiólogo, no había un cupo porque no estaba creado el cupo para cardiólogo. Entonces los chicos tenían que trabajar ad honorem, o sea, una cuestión así, así bestial. Entonces, todo este tema de prohibirle o hacer presiones para que no ejerzan la salud es porque tienen miedo. Yo creo que es algo terrible, pero al mismo tiempo es un miedo. Es un miedo porque nosotros somos médicos y médicas que vemos a la gente desde un punto de vista distinto, más cariñoso, más humano, más cercano, y eso a nosotros nos genera muy buenos réditos. O sea, creo que esa parte fundamental de la formación médica ha sido la que a nosotros nos ha caracterizado a lo largo del mundo. Crean o no crean, sean partidarios o no sean partidarios, la semilla que dejó la Escuela Latinoamericana de Medicina en nosotros, a cualquiera de los graduados, creó mejores personas. Y los que ya no eran mejores personas ya no lo fueron. Entonces, no quiero decir como palabras como más coloquiales, pero a los que eran una bosta de personas, esa gente lo siguió siendo. Pero a lo mejor mejoró su vida gracias al ELAM. Amaya, eh, bueno, hay que agregar Dígame. que no solo Ecuador y Honduras, sino que también se acaba de comunicar que ocurrió algo parecido en Jamaica, que fue terminado, Jamaica también, sí, claro, hace como 2 días, los sí, convenios. exacto, se terminó el convenio y tuvieron que salir alrededor de 600 profesionales de la salud que estaban Claro, es que colaborando. también sabían las brigadas, claro, las brigadas médicas eran convenios de colaboración, entonces a los profesionales también, eso es una, lo más terrible en este caso es que le quitan un ingreso a un cubano, que el cubano que tiene familia y todo eso. Entonces, por lo general, un cubano que hacía colaboración fuera del país, obviamente que ganaba un poquito de lucas. Pero sabes que además, pero Amaya, una dale, última dale. pregunta. ¿Qué está haciendo la organización para romper el bloqueo o para ayudar en todo caso a los hospitales allá o a los compañeros médicos? Ya, mira, nosotros hacemos hartas cosas porque nosotros también damos hartas libertades a que las organizaciones locales, las asociaciones y todo eso hagan su trabajo. O sea, nosotros en ese sentido valoramos todo el trabajo que hacen las distintas asociaciones a nivel del mundo, ¿ya? Actualmente lo que estamos haciendo nosotros como SMI ELAM es que junto con el colectivo de egresados ELAM México, estamos reuniendo fondos para la flotilla Nuestra América que parte el día 17 de marzo para la isla, ¿ya? Va a haber una flotilla tanto de vía marítima como vía aérea y nosotros estamos apoyando esa campaña. Actualmente vamos a ir alrededor de 50 médicos y médicas, ¿ya? Voy yo dentro de la delegación, entonces nosotros igual, las acciones contra el bloqueo son generales y también nosotros trabajamos mucho el tema de cómo vincular lo que hacen nuestros países con lo que hacemos nosotros. Actualmente, por ejemplo, por lo que pasó en Ecuador, nosotros la secretaria general de nuestra SMILAM es ecuatoriana, entonces piensen y que el último Congreso Sudamericano de egresados también se hizo en Ecuador y después de haber tenido una súper linda experiencia, nos cae ni siquiera un balde, 100 baldes de agua fría con todo lo que pasó con la expulsión del cuerpo diplomático, pero nosotros, déjenme decirle que tenemos eh, un espíritu solidario. Los 3 principios fundamentales que nosotros tenemos es mantener el legado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, lo segundo, divulgar los valores científicos, técnicos, en investigación y todo lo que hacemos nosotros como egresados a través de una red internacional
académica que estamos creando en estos momentos a través de una página web que hicimos una plataforma, actualmente también vamos a hacer una escuela de capacitación para la capacitación continua que tenemos, y lo otro que desde el punto de vista de la solidaridad. O sea, nosotros no nos olvidamos de la solidaridad, no nos olvidamos del mensaje del fin al bloqueo, y por lo general constantemente estamos haciendo campañas para eso, Eh, tanto de medicamentos como de insumos, como de cosas, pero esas campañas por lo general son iniciativas locales. Nosotros las apoyamos, hacemos los vínculos, hacemos como toda la cosa más desde el punto de vista político y diplomática, podríamos decir. Amaya, bueno, somos esclavos del tiempo y siempre nos está persiguiendo. Y para ir terminando, bueno, primero agradecerte el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros y contarnos sobre el ELAM, sobre su organización internacional, etcétera, y lo que están haciendo en solidaridad con Cuba. Y finalmente quisiera saber si tú pudieras enviar un saludo al pueblo cubano, eh, ¿qué les dirías en este momento tan difícil que están viviendo? Créanme que me cuesta, porque en estos momentos, pucha, me voy a emocionar porque es fuerte. Yo estoy a 2 semanas de ir, prácticamente a 10 días de pisar Cuba desde el punto de vista de esta gran iniciativa internacional que es la Flotilla Norteamérica, y que creo que va a ser uno de los viajes más complejos. Creo que el segundo, el primero fue cuando fuimos a despedir a Fidel, Mm. porque me acuerdo que cuando Fidel partió, yo hice una promesa y dije, donde estuviera, yo voy a ir, voy a estar y todo eso. Y podría contarles todo lo que me pasó de realismo mágico García Marquiano para poder yo llegar ese día, a esa hora, que el pasaje me costara el 10% de lo que cuesta siempre, o sea, como tener esa oportunidad de estar en un acto histórico. Y creo que ahora me va a tocar lo mismo. Y mi mensaje para el pueblo cubano es que no están solos, que estamos con ustedes, que, o sea, como lo dije en algún momento cuando recién asumí la presidencia de la SMI, que, o sea, aunque tenga que hacer un doctorado para romper el bloqueo, yo voy a romper el bloqueo y vamos a ser las primeras personas en romper el bloqueo como sea. Y para Cuba lo que sea, porque nos van a faltar años de vida para agradecer todo lo que Cuba hizo por nosotros. Y que siga siendo, porque el tener una familia, el tener una casa, el tener una profesión, un trabajo, es lo que hemos logrado nosotros gracias a ellos. Amaya, te felicito y te agradezco. La emoción es parte de nuestra humanidad, que no tienen los otros. La tenemos nosotros como un gran tesoro que acunamos y que compartimos con el resto, con nuestra audiencia, contigo, con los compañeros y compañeras del ELAM. Y queremos dejar el compromiso de volver a juntarnos en algún momento y poder conversar más profundamente respecto de esta y otras cosas que nos parece importante que se conozcan, porque Cuba, lo sabemos, es mucho más que Fidel, que el Che, que siendo, ya lo sabemos qué figuras son, el Che, Fidel, Camilo, Silvio y tantos otros, también es esto, es la formación de profesionales de la salud que han contribuido tanto en todas partes del mundo gracias a la solidaridad, la generosidad de un pueblo tan querible, tan admirable, tan valioso como el pueblo cubano. Gracias, Amaya, por tu relato y nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande. Ya, pues un Gracias. abrazo y estamos al habla, en contacto, y siempre pueden contar conmigo para estas iniciativas que son sumamente importantes. Gracias. Gracias, Y también compañero. infórmanos, mándanos información cuando Sí, estés por allá. sí, sí, vamos a tratar de mandar toda la información posible porque estoy ahí súper apurada, viajo el sábado, así que imagínense que estoy así, pero bien, Cuba no está sola. una hora. Exactamente, está Cuba sola. no está sola. Adiós, que estén muy Ay, bien. tengo el lienzo por ahí, espérame, 2 minutos. Ya, Bueno. muy bien, el mono ahí. Qué hermoso. Ya.
Exacto. Bien, adiós. Va a Chao, vencer, gracias. va a Chao, vencer. chao. Chao. Hasta cualquier momento. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Iniciando esta segunda entrevista de nuestro programa, tenemos como invitada a Natalia Garrido Toro. Ella es vocera del Movimiento de Pobladores en Lucha MPL y presidenta de la ONG, Organización No Gubernamental, Corporación Educacional Poblar. Natalia, bienvenida a nuestro programa, te agradecemos que estés con nosotros hoy día porque queremos hablar específicamente de la campaña que hemos conocido a través de las redes, Cuba va. Pero antes de entrar en ese tema específico, quisiéramos que nos contaras y le contaras a nuestra audiencia qué es lo que hace que una mujer joven como tú esté comprometida en esta solidaridad con Cuba y su revolución. Te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes acá. Gracias por la invitación. Siempre es bueno estar participando, ¿cierto? Y que se abran espacios para hablar de Cuba en tiempos que muchos prefieren no hablar. Mi saludo y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, yo soy pobladora, ahí como tú me presentaste, yo soy vocera, dirigente del Movimiento de Pobladoras de Chile, del MPL. Y bueno, conocemos la experiencia de Cuba. Yo he estado personalmente en Cuba, he visitado la isla, he estado recorriendo, conozco escuelas de Cuba. Y bueno, es la inspiración que hemos tenido varias de nosotras para ver cómo Cuba nos da ejemplo de muchas cosas. Usualmente hablamos de las cosas que carece Cuba. El otro día hablábamos con unos compañeros respecto a eso. Y más bien, para muchas de nosotras nos gustaría centrarnos más en lo que aporta Cuba como faro político para las generaciones que tal vez no conocen la revolución cubana de primera línea, me refiero por el tiempo que ha pasado. Sin embargo, creemos como personas que tal vez no estuvimos en aquellos tiempos, ¿cierto? Porque suele pasar que nos dicen, bueno, no estuvieron ahí, ¿de qué están hablando? Por lo menos esas recriminaciones se dan siempre, pero si creemos que el legado que ha dejado Cuba y el faro que nos permite creer, ¿cierto? Seguir creyendo en un mundo otro, es algo con lo que nosotros tenemos que ser conscientes, ser solidaria y por supuesto ver tal vez de diferentes formas lo que podríamos llamar actualmente el internacionalismo, ¿no? Tal vez antes para muchos jóvenes era tomar un fusil, ¿cierto? E ir a alistarse, alguna guerrilla. Creemos nosotros también que es importante, primero que todo, no callar, seguir defendiendo a Cuba, seguir defendiendo el proyecto revolucionario y, por supuesto, tomar el internacionalismo de diferentes formas y creemos, por lo menos con esta campaña, que es una muy buena forma de apoyar a nuestra hermana y sobre todo a los niños y niñas de Cuba. Sí. Natalia, bueno, lo primero era saludarte, decirte que en Argentina yo soy del MTL, es que es los movimientos de territorios en lucha, así que somos como chilenas que estamos también en otros lugares. Y ahí diste en un punto súper interesante e importante, cuando te dicen, bueno, pero ¿por qué te tendría que preocupar Cuba y todo? Bueno, es que nos preocupa Cuba y nos preocupan un montón de lugares, partiendo por supuesto también nuestros propios pueblos, nuestros barrios, nuestros vecindarios, ¿cierto? Nuestras comunidades. Pero claramente el internacionalismo se trata de eso, de poder hablar, de poder conectarse, de vincular y de ser, de verdad tener esa solidaridad de verdad, no la que a veces conocemos tan maqueteada, ¿cierto? Tan como para lavar caras a veces de transnacionales, cierto, de grupos económicos, sino que la solidaridad entre los pueblos. Entonces, ese punto me parece que es súper interesante lo que plantea, decir, bueno, cómo los pobladores de un lugar que tienen sus carencias, sus problemas, sociales, ambientales, económicos y de un montón de cosas de acceso que nos faltan. Además, se están solidarizando y trabajando en esta campaña. Cuba va con otro lugar que lo está pasando mal hace mucho tiempo. Y ahí, por eso quería como destacar eso, porque es un punto súper interesante, donde ahí en realidad
la edad que tengas, si conectas con la humanidad, si conectas con aquellos que han sido oprimidos, que han sido avasallados, que están siendo amenazados durante décadas y que tienen un embargo criminal. O sea, no sé cómo resiste de verdad ese hermoso pueblo cubano y es porque tienen esa cepa revolucionaria, identitaria en la sangre, si no, no se explica. Y ahí quería preguntarte también un poco de la campaña, porque hemos visto que se está trabajando algunas cosas puntuales para los chicos o chicas de la escuela, los pioneros, como se llaman, para que nos cuente un poco cómo fue primero armar la campaña o ser parte de la campaña y cómo ha sido tu experiencia con otras, a lo mejor orgánicas también nacionales, ahí que nos cuentes un poquito. Sí, bueno, la campaña, yo creo primero que a mí me pone un poco contenta porque he participado de otras campañas por Cuba y por otros pueblos también. Y usualmente podemos hablar de que usualmente se hacen campañas para recolección de medicamentos, por ejemplo. Casi todos los que hemos viajado a Cuba alguna vez hemos ido con alguna encomienda que precisamente tiene que ver con medicamentos. Y esto por lo menos de poder hacer una campaña en pro de fortalecer la educación y un derecho humano fundamental como tener continuidad y acceso a la educación, creemos que es fundamental. Y por eso particularmente, yo no soy profesora formal, pero sí me considero educadora popular. Y no, nos juntamos profesores, profesoras educadores, educadores populares, gente que creemos que es importante y que como también allá en Cuba estamos todos los días educando a cielo abierto, ¿cierto? En los lugares donde podamos, ¿cierto? Poder contribuir con la educación popular estamos presentes. Y ahí nos estuvimos juntando con varias organizaciones donde impulsamos y le dimos una vuelta de qué forma, de qué otra forma podíamos llevar eh, ¿cierto? Algunos implementos que se requieren para poder, ¿cierto? Poder tener un proceso educativo con las condiciones mínimas. O sea, estamos hablando de que acá en Chile, por ejemplo, que tenemos acceso a tener cuadernos, a comprar lo que queramos, en realidad las discusiones están de qué color son los lápices, si son de gel o son de tinta. Esas son las discusiones de nuestros niños. Inclusive, claro, y en esto entra el bloqueo, ¿cierto? Y todo esto, claro, porque tenemos, acá también hay una demonización, ¿cierto?, a China, pero claro, el acceso a casi todo eso es chino y acá hasta los sectores más populares podemos elegir qué comprar, qué adquirimos, ¿cierto?, para tener una experiencia de proceso educativo que genere una buena experiencia por lo demás y los niños y las niñas tengan condiciones mínimas para poder estudiar. Y en eso sí, estuvimos conversando con varios compañeros y compañeras que pensamos que era una buena idea poder establecer esta campaña. Creemos también que la gente tiende a ver con buenos ojos también, porque estamos hablando acá de niños y niñas que quieren aprender, que tienen que estudiar. Y en ese sentido, lanzamos esta campaña que está hace poquito, de hecho hace poquitos días. Nosotras, yo en particular y mi movimiento viene saliendo de esto que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y estuvimos marchando en el centro de Santiago, en época que ustedes saben que mañana asume la derecha extrema en Chile. Entonces, estamos en ese contexto y estamos en el mes de marzo, que particularmente en Chile es un mes complejo, donde llegan las cuentas y los niños y las niñas entran a clase. Y por lo menos nosotras creemos que es un buen momento para poder impulsar esta campaña. Nosotras vamos a partir esta semana y con otros compañeros, como tú bien dices, educadores y educadoras populares de otros países. Tenemos algunos compañeros de Argentina, de México, en Cuba, aquí en Chile, en varias regiones del país, y nuestra idea, por lo menos nuestra primera etapa, es poder seguir sumando compañeros de diferentes países y, por supuesto, todos y todas las que se quieran sumar en Chile también. Pregunta Eh, Eduardo Aragón. sí, Natalia, he estado observando que también la campaña ocupa apoyar en primera fase, se podría decir, a 100 escuelas allá en Cuba, ¿no? Así ¿Cómo, es. cómo se ha planificado esto? Cuéntanos un poco en qué consiste, qué es lo que se necesita para poder, los oyentes, las personas que ven este programa, cómo pueden hacer para sumarse a esta campaña y también para colaborar, compartir, ¿no? Y tender la mano solidaria que tantas veces Cuba nos ha tendido en momentos difíciles, ¿no?
¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se puede hacer desde los hogares, desde las localidades que pueden estar viendo y se interesan en participar y también promover el internacionalismo que tú mismo dices? Y, y bueno, cuéntanos un poco esto. Y bueno, la campaña consiste, y se estuvo organizando, poder sacar desde Chile un container, que no fue fácil. Y un saludo a los compañeros que estuvieron haciendo esa gestión. Pero sí, y es algo, yo podría decirlo, bastante importante, va a ser un apoyo importante para nosotras, pero también motivador poder tener la capacidad de llenar un container. Y para eso, y que esperamos que salga lo más pronto posible, ¿cierto?, del puerto de San Antonio, acá en Chile, que contamos con los permisos que ahí se estuvieron gestionando con el Ministerio de Educación de Cuba, y bueno, y todo ese proceso. Y la campaña consiste en que nosotras podamos colaborar, ¿cierto?, con un kit de materiales de estudio para cada escuela. Como tú bien dices, son 100 escuelas que nosotras en una primera etapa pretendemos llegar. Esto también al calor de los 100 años de Fidel, queremos también tener señales que tengan que ver con cómo protegemos desde la educación, ¿cierto?, el legado de la Revolución Cubana. Y para eso contamos con una página web donde ustedes, les voy a dar después, no sé si lo pueden publicar después, pero una página web de los compañeros de Utopics que nos están ayudando en esta campaña, compañeros que diseñaron la campaña también, que es súper simple, utopics con x.cc, la tengo por ahí también, puedo dejar los correos también. Em, y consiste en poder donar, ¿cierto?, colaborar con un kit, que es un bono, estamos llamándolo a través del bono de $300, 300.000 pesos acá en Chile, donde se pueda comprar un kit para una escuela y así podamos completar 100 kits, ¿cierto?, para estas 100 escuelas que están en diferentes provincias de Cuba. Entonces la idea es que podamos completar esos bonos. Nosotras ya estamos generando instancias y hemos estado ahí hablando con harta gente, porque estos bonos se pueden completar de forma individual o también de forma colectiva entre varias personas o organizaciones. Por ahí nos estuvieron preguntando si se juntaban una o dos organizaciones, o un grupo de amigos, un grupo de profesores, profesoras. Cualquiera que se sienta llamado a colaborar pueda contribuir y que sepa que concretamente con este kit vamos a poder comprar materiales tan básicos como lápices, cuadernos, pegamento y otras cosas que ustedes saben que en la isla es casi imposible poder obtener. Entonces la idea es poder con esto completar estos 100 kits cuando vendamos o cuando se colaboren y se llenen todos los bonos, y poder hacer una compra masiva para poder llevarlo en este container y hacerlos llegar a toda la escuela, ¿cierto?, de primaria y secundaria, que vamos a colaborar hasta 100 escuelas en Cuba. También me preguntaban ayer en la asamblea, que ya lo estuvimos difundiendo, si se podía colaborar, como por ejemplo que cualquier vecino que se sienta llamado a colaborar pueda incluso poner sus propios materiales, etcétera. Nosotros también los vamos a recibir de muy buena forma y los vamos a hacer llegar, ya sea un lápiz, un cuaderno, cualquier cosa que la gente se sienta motivada a colaborar. Solamente una cosa que lo conversamos es que este material sea nuevo, porque queremos hacerle llegar, obviamente, de forma digna los materiales que las niñas y niños requieren de Cuba. A ver si entendimos bien. Entonces, una primera contribución equivale a $300 y eh, se va a utilizar ese dinero para comprar kits que van a ser destinados a 100 escuelas cubanas. ¿Podría contarnos de qué se trata estos kits? ¿Qué son? Sí, los detalles dices tú, Sí, más o menos, para que tener una trae, idea. ¿Mm? no, lápices, pegamento, Ah, ya. cuadernos. Cosas Tengo una básicas hoja de... acá con cosas básicas que un niño y también docente, porque también es poder contribuir hacia la docencia para poder mejorar también la forma de entregar la educación. En realidad son cosas básicas para poder entregar a una escuela y pueda de alguna forma facilitar, ¿cierto?, la sala de clase con los niños. Igual, de todas formas, en la página web de Utopics, ahí está el detalle,
de estos kits, porque la idea es que lo podamos hacer lo más transparente posible. Yo estoy ahora en mi... Acá está, mira, aquí dice, acá tenemos de hecho publicado qué es lo que lleva el kit, que es un kit 150, que es para un kit, por ejemplo, para, en relación a lo que les voy a leer un segundito, Sí, sí, dale, dale. que es un kit para la escuela de 250 matrículas y que 50 docentes lleva. La idea es tener, no sé, 1100 libretas, que cuadernos, cierto, pegamento de cola para borrar, lápiz goma, lápices, crayola, plasticina, acuarela, bolígrafos, papel de carta y un montón de etcétera, que está publicada en la página. Y que Perfecto. también hay un correo electrónico donde quien quiera tener mayor detalle nos pueda escribir, nosotras le hacemos llegar toda la información que requiera saber. Natalia, y me imagino, Natalia, perdona, una Eduardo, precisión. Porque- te dejo al tiro. Eh, Ya, solo señalar que también se puede colaborar con materiales en concreto, digamos, que se especifica que sean nuevos porque la idea es que también lo que se le envía a los niños y niñas cubanas sea algo digno, limpio y de fácil uso. Entonces, me imagino que también en la página web, mediante el correo electrónico o esté informado dónde la gente de los distintos países que van a colaborar puedan hacer llegar estos materiales, ¿no? Sí, sí, nos escriben, eso no lo tenemos publicado aún, el centro de acopio, porque es más bien algo más particular, pero sí tenemos un correo electrónico Correcto. donde se puede coordinar ese tipo de entrega, Vale. Iván, donde quienes nos escriban y deseen hacerlo, se organicen para hacerlo, nos escriben y nosotros vamos a tener toda la disposición de poder coordinar dónde, cuándo y a qué hora. sabemos, Natalia, que el centro donde nace esta iniciativa, esta campaña, es Chile. Nosotros que estamos fuera de Chile, en otros países, viendo este programa, ¿cómo podemos contribuir en ese container? ¿Cómo podemos hacer para participar de esta campaña? Sí, los compañeros y compañeras que se quieran sumar a la campaña, primero que todo, bienvenido. Y segundo, tenemos formas o sea, tendríamos que coordinar de forma, por el tema de dónde cómo hacemos llegar el dinero, ¿no? Para la compra por ejemplo, en los países donde tenemos ya cuentas de corporaciones, ¿cierto? O algo que nos facilite, ¿cierto? De forma transparente, poder llevar un conteo y ese dinero, ese aporte, se haga llegar a la organización que va a hacer la compra. Eso tendríamos que conversarlo, pero en realidad tiene que ver más bien con una cuestión logística y con que podamos ponernos de acuerdo o comunicarse también por el mail, y yo voy a hacer esa pregunta más particular. No estoy a cargo yo de eso, quiero pedir mis disculpas no te respecto a preocupes. eso, pero por supuesto que lo podemos gestionar y preguntarle al compañero que está viendo ese tipo de cuestiones más particulares y ver de qué forma, por supuesto, hacemos llegar cualquier dinero, cualquier cosa que pueda y permita colaborar en estos 100 kits para 100 escuelas en Cuba. Así que no creo que haya ningún problema en eso, solamente creo que hay que preguntarlo bien y ver de qué forma se puede colaborar y también se puedan sumar al equipo de coordinación si están en otro país. Bueno, para ir terminando, Natalia, queremos en primer lugar agradecerte los minutos que te has tomado para contarnos de esta experiencia que ustedes están desarrollando. Al mismo tiempo, felicitarte a ti, a tu organización, a las organizaciones partícipes de esta iniciativa y agradecer la solidaridad que hemos estado advirtiendo se está desarrollando en muchos países del mundo y esta es una expresión más de aquello que nosotros reconocemos como el agradecimiento de distintas generaciones, como que mismo se puede apreciar de gentes, de personas, de organizaciones agradecidas con todo lo que Cuba nos ha aportado. Así que muchas gracias, éxito y por último, si tú pudieras enviarle un mensaje al pueblo cubano, ¿qué le dirías? Yo le diría al pueblo cubano que no están solos ni solas. Ya vemos mucha gente en muchos rincones del mundo queriendo colaborar, viendo cómo romper este bloqueo imperialista, ¿cierto? Este asedio que ha recibido
Cuba y que por supuesto vamos a ver muchas personas trabajando día y día para que un granito de arena, ¿cierto?, le pueda hacer llegar al pueblo cubano y puedan resistir este asedio imperialista que, bueno, finalmente estamos viendo todos los días cómo el imperio sigue con su asedio y nosotras, por lo menos al pueblo cubano, decirle que estamos con ellos, no están solos y que habemos compañeros que vamos a seguir trabajando para que llegue la colaboración, que podamos reunir compañeros que todavía seguimos creyendo en la revolución y en la solidaridad internacionalista. Por eso es importante, para cerrar, que digamos 100 escuelas donde podamos colaborar por los 100 años de Fidel y juntemos esos 100 bonos para aportar y seguir Ah, cuidando, ¿cierto?, y resguardando el legado de la Revolución Cubana, no solamente para Cuba, sino para todo el mundo. ya, pues muchas gracias y Cuba va y Cuba no está sola. Un abrazo, Natalia, muchas gracias, ¿no? Vamos, Gracias, Nati. chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Compañeros, estamos llegando al final del programa. Ya, como siempre nos pasa, nos pilla la hora y las últimas palabras de este tercer capítulo de Cuba no está sola, Eduardo. Un abrazo grande a todos los amigos y amigas que nos escuchan, nos ven, y desde cualquier parte de Latinoamérica, de Hispanoamérica, les mandamos un abrazo solidario y esperamos sus comentarios y su contribución. Frente a todo esto, también un gran saludo por el Día de la Mujer a todas las mujeres que nos ven y también en Cuba, que están luchando y sacando adelante su país frente a todo este bloqueo inhumano, bestial, antinatural, y Cuba no está sola. Un abrazo grande. Gracias, Sí, yo Eduardo. quiero tomar el ratito para decir que mañana justo hay una invitación especial, así que toda la gente solidaria y amiga con Cuba de La Rioja, se va a hacer un reconocimiento a Cuba, pero además se va a hacer la apertura de un espacio, como una casa militante que va a ser mañana a las 20 horas en Casa Lanciloto, que está en 25 de mayo 297, en la ciudad de La Rioja. Así que a todos nuestros hermanos rojianos van a armar un espacio, también vamos a ver si lo tenemos en contacto en algún momento. Y para que no nos perdamos con unos saluditos justamente, Fefi Espinosa nos había dado un mensaje, gracias por la solidaridad con mi amada Cuba, todo esto en YouTube, felicitaciones por el programa, la solidaridad con Cuba demanda la humanidad, es Briones Maquinarias, y Miguel Nasal, saludo, también dice desde Chile, gracias por el esfuerzo por la isla, y salía también a Nisur, agradecerles por el tiempo, la opinión y el apoyo a nuestros hermanos cubanos, y Julio Rodríguez, sí, me parece, sí, así dice. Hola, un abrazo grande para los panelistas y panelistas, cuenten conmigo para lo que se necesite. Hubo una idea de lo que hacemos como docentes, se nos ocurrió que en mi viaje en Cuba lo hice, es hacer una campaña de útiles escolares necesarios para la educación. Luchas necesarias, saludos desde La Cruz. Así que bueno, no quería dejar pasar esos saluditos y yo saludar a nuestro hermoso pueblo de Cuba, a mis dos compañeros hermosos, Edgar y Eduardo, y Cuba va a vencer, Cuba no está sola y hasta la victoria siempre, compañeros, y vamos a vencer. Gracias, Claudia, por tus palabras, agradecimiento profundo, un abrazo a quienes nos comentan. Hemos sacado aquí una pequeña selección en razón del tiempo, pero muy agradecidos por sus comentarios, incluso por sus sugerencias. La idea de la campaña de los útiles ya está funcionando, Julio Rodrigo. Cuba vamos a conversar de eso en unos momentos. Perdón, ya conversamos de eso en el programa y refleja que estamos más o menos conectados entre todos porque las cosas están ocurriendo. No se olviden de, si quieren conversar con nosotros, escribirnos al correo cubanoestasola2026@gmail.com o visitarnos en nuestras redes sociales, Cuba no está sola de YouTube, Cuba no está sola DP7, perdón, Cuba no está sola, _D7P, eso es, D7P, 7P. Y Instagram es @Cuba no está sola y Facebook, nuestra página
Cuba no está sola. Les agradecemos la paciencia para estar con nosotros en este programa y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias. Cuba no está sola. Cuba no está sola.